Buen día chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de soluciones reales de fisicoquímica. Entonces, para el primer punto nos pide estimar la constante de Henry para los dos componentes A y B. Para eso, primeramente, tenemos que hallar la presión parcial de ambos componentes. Comenzaremos hallando la constante de Henry para el componente B. Iniciamos hallando la presión parcial de B. Para esto, aplicamos la siguiente ecuación. Recordemos también, la constante de Henry solamente aparece o solamente vale en concentraciones muy bajas de cada uno de los componentes. En el caso del componente B, la concentración baja 0,001 es la que vamos a utilizar para hallar la constante de Henry. Una vez que ya tenemos la presión parcial del componente B, lo que tenemos que hacer es aplicar la siguiente ecuación, donde PB es la presión parcial del componente B y el B entre corchetes sería la concentración molar del componente B, que también nos lo dan de dato. Finalmente, el valor de la constante de Henry para el compuesto B será 1,25 kilopascales. Ahora, para hallar la constante de Henry para el componente A, si nos damos cuenta, cuando el componente A es compatible con la constante de Henry, va a ser cuando la componente A se comporta como soluto, es decir, a bajas concentraciones. Cuando el componente B funciona como solvente, es decir, a altas concentraciones. Para poder hallar la fracción molar del componente A, restamos 1 menos la fracción molar del componente B cuando éste se comporta como solvente, que sería 0,994. Finalmente, el valor de la fracción molar de A cuando éste es solvente es 0,006. Una vez que ya tenemos el valor de la fracción molar de A, tenemos que multiplicar este valor por el valor de la presión total, para que de esta manera podamos hallar el valor de la presión parcial del componente A. Ahora, para hallar la concentración molar del componente A, tenemos que aplicar la siguiente ecuación. Ahora, una vez que tenemos tanto la presión parcial del componente A como su concentración molar, podemos aplicar la siguiente ecuación. Finalmente, el valor de la constante de Henry para el componente A será 32,6653,066 kilopascales. Bien, ahora en el segundo punto, lo que nos pide es calcular la actividad y el coeficiente de actividad para los dos valores. Para la solución, donde la fracción molar de B va a ser 0,45. Y además, considerando a B como soluto. Para esto, primeramente tenemos que hallar las presiones parciales de ambos componentes con esa presión total.
Para poder hallar la presión parcial de A, necesitamos saber cuál es su fracción molar. Esto se calcula fácilmente restando 1 menos la fracción molar de B. Una vez halladas las presiones parciales de ambos componentes, iniciaremos calculando primeramente la actividad y el coeficiente de actividad para el componente B, que está considerado como soluto. Y ahora calcularemos el coeficiente de actividad para el componente B. Ahora hallaremos la actividad y el coeficiente de actividad para el componente A, tomando al componente A como solvente. Y ahora hallamos el valor del coeficiente de actividad para el compuesto A. Ahora, para responder la pregunta, ¿qué tipo de desviaciones presenta la solución? En el caso del componente A, lo que sucede es que presenta desviaciones positivas, ya que el coeficiente de actividad de A, en función de la ley de Raoul, es mayor que 1. Por lo tanto, presenta desviaciones positivas. Esto nos dice que el valor de la constante de Henry de A es mayor que la presión del componente puro. Ahora, para hallar la desviación en caso del compuesto B, tendríamos que hallar tanto la actividad y el coeficiente de actividad en función de la ley de Raoul. En este caso, el tipo de desviaciones que va a haber para el componente B sería negativa porque es menor a 1. Eso quiere decir que la constante de Henry es menor que la presión de vapor del componente puro. Bien, para el inciso 3 nos pide escribir el potencial químico para cada componente. Cuando consideramos a B como soluto, va a ser un potencial químico para una solución idealmente diluida. El potencial químico para el componente B será el siguiente.
Ahora, para expresar el potencial químico del componente A, lo haremos bajo el estado de referencia de la ley de Raoul. El potencial químico para el componente A será Finalmente, con esto acabaríamos de resolver el ejercicio. Si este video fue de ayuda para ti, suscríbete y dale like.